Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 53. Hemos estado estudiando los denominados cantos del siervo. Los cantos del siervo sufriente de Jehová se encuentran en el capítulo 42, versículos 1 al 4, en donde se nos dice que Él va a traer justicia a las naciones. En el capítulo 49, del 1 al 6, que el siervo también tiene la intención de regresar a Israel para que se congregue con el Señor y lo reconozcan como tal. Y al mismo tiempo, ahí en el 49 del 1 al 6, se anuncia que el siervo también va a venir para dar luz a las naciones y para que su salvación se vea hasta lo postrero de la tierra. El tercer canto del siervo se encuentra en el capítulo 50, versículos 4 al 9, en donde dice ahí que Jehová el Señor le dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Y ahí nos empieza a mostrar cómo es que Él va a dar su cuerpo a heridores para que todo esto se cumpla. El cuarto canto del siervo abarca del capítulo 52, versículo 13 y todo el capítulo 53. Ahí vemos su sufrimiento, su muerte y el triunfo final del siervo. Dice en el 52, 14: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ahora en el capítulo 53 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La respuesta del siervo ante este sufrimiento por los pecadores es impresionante. Vean ustedes ahí en el 53:11, donde dice en la parte primera: verá el fruto de la aflicción de su alma, es decir, se da cuenta de la aflicción por la cual él está pasando, el dolor y el sufrimiento que tiene, y dice: y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hoy vamos a ver este sufrimiento, pero ¿cómo es que este sufrimiento es observado y mal entendido? Los que lo presencian, los que lo ven, lo pueden confirmar, pero no lo van a lograr a entender. Dentro del sufrimiento del siervo, que vamos a ver ahora, Isaías 53, versículos 1 al 3, vamos a encontrar tres características de los incrédulos, tres características de esos que vieron su sufrimiento, que presenciaron su sufrimiento, pero no lo entendieron en ningún sentido. Estas características, pues es que los incrédulos no creen, los incrédulos no comprenden y los incrédulos no valoran ese sufrimiento. Hoy vamos a ver la primera sección del capítulo 53. Hay 4 secciones, cada sección se divide por 3 versículos y hoy vamos a ver los versículos 1 al 3, aunque toda la revelación del sufrimiento, muerte y su triunfo está en todo el capítulo 53. Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 53, los primeros 3 versículos del capítulo 53 de Isaías, que dicen lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. 3 características de los incrédulos. Primero, ellos no creen, ¿verdad? Después no comprenden y al final no valoran porque pues no comprenden ni creen lo que Dios ha estado haciendo por ellos. Entonces vamos a ver nuestro primer punto: los incrédulos no creen, que es el versículo 1, y así va a ser en el versículo 2 el segundo punto y en el versículo 3 el tercer punto. La primera pregunta que surge ahí: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno,
lo primero que tenemos que resolver es a quién se refiere nuestro. ¿Quiénes son los que están hablando? Este es un pronombre personal, primera persona, común de plural, que habla de nosotros. Este pronombre se repite en el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 6 en otras variantes. Y las posibilidades de a quién se refiere este nosotros pueden ser las naciones que fueron mencionadas en el 52:15, en donde dice, así asombrará él a muchas naciones y los reyes cerrarán ante él la boca. Puede ser que se refiera a ellos, ese nosotros, o bien puede referirse a los discípulos que tiene el profeta y están con él y ellos han creído a este anuncio, pero se une el profeta junto con esos creyentes y pregunta quién ha creído a nuestro anuncio, de tal manera que la posibilidad es o que sean las naciones que ya recibieron el mensaje o sean todos estos que están ahí delante de él y han creído. El argumento para aceptar que se trata de creyentes que están ahí escuchando al profeta se encuentra en el versículo 8, vayan al 53:8. Dice en el 53:8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces esta frase final, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, nos marca la respuesta de que nosotros, al que está haciendo referencia la primera pregunta, es el profeta Isaías junto con ese pueblo que ha creído. Hay gran parte del pueblo de Israel que no ha creído. Y este argumento del versículo 8 nos lo confirma. También nos confirma esto Juan 12. Vayan a Juan 12 y ahí en Juan 12 vemos cómo es que nos confirma también esta idea. Juan 12, generalmente lo traemos escrito, pero luego me dicen que no les doy tiempo para llegar a la Biblia, entonces ahora lo estoy buscando yo, pero como la Biblia lleva ya un rato sin estar trabajando, se le pegan un poquito las hojas, pero dice ahí en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, en su versículo 36, vayan ahí. Juan 12, versículo 36, dice lo siguiente: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Aquí Juan hace una referencia directa a Isaías 53, en donde muestra que dentro de ese pueblo hubo quienes creían y hubo quienes no creían. Entonces a nuestro anuncio se refiere a los creyentes. Y vean, hubo muchos creyentes en el tiempo en el que el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, de entre los judíos. Vean ahí mismo el versículo 42, ahí mismo en Juan 12, pero el versículo 42 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces, sucedió en el tiempo de Isaías que hubo algunos que creían, otros no creían, y sucedió también en el tiempo del Señor Jesucristo sobre la tierra, que algunos creían y otros no creían. Entonces, retomamos, ¿verdad? Regresemos ahí a Isaías 53, que nuestro anuncio se refiere al profeta y los que han creído. Y vamos a ver todavía un argumento más para que vean cómo es que todo esto ha sucedido, porque el Señor ha querido. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nos habla de todos estos que están ahí. Pero, ¿por qué creían? ¿Por qué creían o por qué no creían? Vamos a recordar esto en Isaías 6. Vayan a Isaías 6. Ahí en Isaías 6 se nos recuerda por qué algunos creían y otros no creían. Esto es impresionante, hermanos, sobre todo cuando lo logran acomodar. Vayan a Isaías 6, 9 y 10.
Dice en Isaías 6, versículo 9. Aquí recuerden, es la comisión de Isaías. El Señor está enviando a Isaías a que lleve a cabo este trabajo profético. Y le dice ahí en Isaías 6, versículo 9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya en él sanidad. Muy interesante. ¿Por qué no creían? ¿Por qué muchos de los que estaban ahí no creían? Muy simple, porque el Señor no quería que ellos creyeran. Él había cegado sus ojos, Él había cerrado sus oídos. Y la gente va a creer cuando Dios lo decida. Vayan ahí a Isaías 29, vayan ahora al capítulo 29 de Isaías para que logren ustedes ver esto. Isaías 29, y vean también en los versículos 9 y 10. Isaías 29, versículos 9 y 10. Dice ahí: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, temblad y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. ¿No creen? ¿Por qué? Porque el Señor así lo decidía. ¿No quiere creer? ¿Estás de necio? ¿No quieres creer? ¿No quieres confiar en mí? Bueno, yo puedo poner un velo en los profetas, en los que te enseñan, en los que te instruyen, y aún más yo puedo cegar tus ojos para que tú no me entiendas. Esto iba a cambiar radicalmente. Y vean ahí mismo en el 29, pero en el versículo 18, ahí mismo, Isaías 29, pero en el versículo 18. Dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. El Señor es capaz de transformar eso. Es decir, Él decide en qué momento alguien cree o en qué momento alguien no debe de creer. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano y a Él no le podemos decir por qué haces esto o por qué haces aquello. Vean ustedes, vamos al capítulo 35 de Isaías, y vean en su versículo 3. Su versículo 3 dice: fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Esto se cumple por allá en Mateo 11. El Señor decide quién va a creer y en qué momento va a creer. Entonces, cuando aquí en Isaías 53 se nos dice quién ha creído a nuestro anuncio, entendemos que esto tiene que ver directamente con lo que el Señor dice. Esta frase de quién ha creído a nuestro anuncio, Lutero decía que en lugar de ponerle anuncio, que significa noticia, reporte, Lutero decía que deberíamos de ponerle ahí predicación. Entonces la frase debiera de decir: ¿quién ha creído a nuestra predicación? ¿Quiénes son los que entienden? ¿Quiénes son los que creen? Los que el Señor ha decidido que entiendan. Y vayan, hay una segunda pregunta ahí en el versículo 53. Dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta segunda pregunta reafirma que otros de los israelitas ya habían visto y oído, ya habían conocido plenamente. No era un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo y total. Dice: sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Cuando se habla de la manifestación del brazo de Jehová, estamos hablando de esos momentos providenciales en los que Dios obró a la vista de todo el pueblo. Veamos aquí mismo, ¿verdad? Cómo es que Isaías sabía lo que ellos iban a entender cuando él les decía sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Vamos ahora a Isaías 51 y vean ahí en el 51:9 cómo es que ellos sabían bien la historia y incluso ellos le hacen mención a Jehová
de cómo se había manifestado su brazo. Isaías 51, versículo 9, dice ahí, recuerden, el pueblo creía que Jehová estaba dormido, y entonces le dicen ahí en el 51:9, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rabab y el que hirió al dragón? ¿Recuerdan? Estudiamos que Rabab y el dragón, la referencia es Egipto. Ellos aquí le están diciendo, Señor, despiértate y que actúe el brazo de Jehová como lo hiciste en Egipto. Entonces, cuando en el 53:1 pregunta Isaías, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Era algo claro para ellos. Ellos entendían que el brazo de Jehová se podía manifestar a favor o en contra. En este caso le pedían, manifiéstate como lo hiciste en Egipto. ¿Cómo los destruiste? Vean ustedes, vamos a Isaías 48, cómo ahí se nos habla del brazo de Jehová, pero de manera negativa, es decir, o destructiva. Dice en Isaías 48, y vean ustedes cómo el brazo de Jehová obra en contra de Babilonia. Isaías 48, versículo 14. Dice, juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Aquí se nos habla en un tono negativo. Él puede obrar ese poder a favor de alguien o en contra de alguien. Entonces está preguntando ahí sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. La respuesta es simple, sobre todo los judíos, sobre todo el pueblo de Israel. Ellos, ¿verdad?, tenían que entender esto. Vean ahí mismo ahora en Isaías 40, vamos a Isaías 40 y en el versículo 10 de Isaías 40 veamos otra manifestación del brazo de Jehová. Dice en Isaías 40:10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Entonces, el concepto del brazo de Jehová era perfectamente entendible por ellos. Y ellos sabían la pregunta que hace el profeta, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, les decía, sobre ustedes. Ustedes vieron cómo lo sacó de Egipto y lo saben porque lo han reclamado. Ustedes vieron cómo el Señor le envió las plagas. Ustedes presenciaron eso, obvio, era una generación futura, pero recordarán que tenía que estársele recordando a cada generación lo que el Señor había hecho en el futuro. El brazo de Jehová se manifestó al pueblo de Israel y no creyó, pero esto se cumplió también cuando el Señor estuvo sobre la tierra. Vamos nuevamente a Juan 12, vamos a leer nuevamente ahí en Juan 12. Esto que les estoy diciendo de esa manifestación del brazo de Jehová. Dice en el 37, Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La referencia a Isaías, vemos que es el Señor el que tiene que intervenir para que alguien crea. Y esto es muy interesante. Si ustedes escuchan a muchos de los evangelistas modernos, muy famosos por cierto, muy renombrados algunos, que dicen, a mí tráiganme un inconverso y yo lo convenzo de que crea. Eso es imposible. Eso es imposible porque el evangelio no va a la mente, el evangelio va al corazón, el evangelio va al espíritu y el único que puede abrirlo es el Señor. Dice en Romanos 10:16, se los leo, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? A diferencia de los judíos, muchas naciones se asombraron, ¿verdad? Lo leímos en el 52:15.
muchas naciones se asombraron, los reyes cerraron su boca ante él, quedaron atónitos, no supieron qué decir. Pero aquí cuando se presenta el Señor en Juan, muchos creyeron. El brazo de Jehová se manifestó en Egipto, pero este brazo de Jehová se le llama, es una metonimia es una figura retórica que da un nombre a una cosa asociándolo con la idea de su actividad. El brazo de Jehová nos habla del poder del Señor, este poder que tiene el Señor para hacer que los seres humanos crean o no crean. Pero si lo aplicamos a Jesucristo, Jesucristo era el brazo de Jehová manifestándose a la generación en la que Él se hizo presente por primera vez sobre la tierra. Los elegidos de Dios creen. Fíjense bien, estas son de las doctrinas complicadas y difíciles que muchos, por no entenderlas, las rechazan. La elección. El Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y aquí nos dice, yo puedo hacer que alguien crea o no crea. Pero esto tiene que coincidir con esa elección. ¿En qué sentido? Si el Señor eligió a alguien para salvación, Él decide el tiempo en el que va a creer. Y algunos creen antes, algunos creen después, ¿sí? A mí me hubiese gustado conocer al Señor mucho más joven, aunque lo conocí joven, calculo yo que como a los 13 años, no me rendí completamente al Señor, sino como hasta los 26, 13 años después, ya casado, ¿verdad?, con los problemas matrimoniales. Fue cuando el Señor me dijo, acuérdate que eres mío. Me hubiese gustado haberlo conocido más profundamente cuando era más joven, ¿sí? Pero el Señor decide cuándo va a creer uno y otro. Pero ¿quiénes van a creer? Los elegidos. Ahora, ¿quiénes son los elegidos? Si salimos ahorita al mundo y vemos ahí a una multitud, ¿cómo podemos diferenciar quién es elegido y quién no es elegido? No podemos saberlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues predicamos el evangelio. ¿Quién va a creer? Los elegidos del Señor. ¿Se dan cuenta cómo coincide esto? Cómo hay una coincidencia ahí, pero nosotros debemos entender que el que decide ese momento es el Señor, porque Él puede hacerlo. Y aún cuando el Señor hace maravillas, prodigios, como leímos ahí en Juan, delante de mucha gente no cree. Mucha gente no cree. Los incrédulos no pueden creer. Vamos a nuestro segundo punto, los incrédulos no comprenden. No pueden entender todo esto. Y muy interesante, porque fíjense bien, lo leímos la semana pasada, dice ahí en el 52:15, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Se acuerdan que dijimos que los israelitas habían estado recibiendo constantes mensajes de Dios? Los gentiles no. Pero estos gentiles en el 52:15 se asombran, cierran la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás jamás habían oído. Quienes sí tenían la información eran los judíos. Pero a pesar de que tenían la información de los cantos del siervo de Isaías, no fueron capaces de reconocerlos. Vean, vamos al versículo 2, dice ahí, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Este subirá es un imperfecto. Un imperfecto en el hebreo puede traducirse como pasado o como futuro, ¿sí? Como algo que ya sucedió o algo que va a suceder. Depende de la colocación que tiene. Cuando se le agrega una waw, así se llama la letrita en el hebreo, o bab, depende cómo transliteremos la W, se nos dice que lo debemos de traducir como pasado. Y entonces esto es lo que hace la Biblia de las Américas. En lugar de decir subirá, futuro, o crecerá en el futuro, la Biblia de las Américas dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. La Biblia de las Américas, que se considera que ahorita es de las Biblias más apegadas al texto original, lo marca como un pasado. Y esto se le llama un perfecto profético, un pasado perfecto profético. ¿Qué es esto? El profeta lo veía realizado.
El profeta, en lugar de que diga va a pasar en el futuro, él dice ya sucedió, ya está el siervo sufriente, ya está el Mesías en operación. No es que él esté diciendo yo ya vi que subió, no, él está tan seguro de que va a suceder que lo ve como algo que ya sucedió en el pasado. Y entonces él dice subió, ¿verdad? En lugar de ponerle, como dice la Reina Valera, subirá cual renuevo, vamos a traducirlo, subió como un renuevo. Y aquí ese renuevo nos habla en esencia de lo que es el árbol genealógico, ¿verdad? De dónde viene, es el cumplimiento de lo que se había dicho previamente. Vamos a Isaías 4. Isaías 4. Esto era muy entendible para el pueblo de Israel. A nosotros lo tenemos que hacer, tenemos que interpretar, porque no vivimos en la cultura de ese tiempo. Dice en Isaías 4, versículo 2. Isaías 4, versículo 2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. En aquel tiempo el renuevo de Jehová. Y aquí dice, subirá como un renuevo. Entonces, de lo que nos está diciendo es que proviene de ese plan de Jehová y de esa línea. ¿Se acuerdan que tenemos la línea mesiánica en donde se nos dice cómo fue que fueron creciendo las familias hasta llegar a Jesucristo? Vayan ahí mismo a Isaías 11. Vayan ahora al capítulo 11 de Isaías. Dice ahí en el capítulo 11 de Isaías, en el versículo 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. La idea es la misma, surge de las raíces, surge del tronco, ¿verdad? Crece, sube como un renuevo, como una rama que es hija del tronco. Ya han llegado a ver, ahí está a lo mejor el tronco de una plantita y sale así una ramita que apenas se alcanza a ver, ¿no? Verdecita en la corteza del arbolito. Ese es el renuevo. Y dice, regresemos a Isaías 53, dice en Isaías 53, subirá cual renuevo delante de él, delante de Jehová, y como raíz de tierra seca. Muy interesante también esta frase. La tierra seca representa condiciones adversas para una planta que apenas está creciendo. ¿Cómo podría surgir ese renuevo si la tierra está seca? Yo en lo personal cuido mucho el jardincito que tengo en mi casa y lo riego, porque si le llega el frío se seca, y ahorita que llegó el calor, si no lo riego por lo menos un día sí, un día no, se me seca mi pastito, ¿verdad? Y lo cuido mucho mi pastito. Bueno, este renuevo que apenas está creciendo dice que surge de la tierra seca. Pero esta es otra figura, vamos a llamarle poética, en donde representa todos los problemas que va a tener el Mesías cuando surja cual renuevo. Por eso dice, surge como de tierra seca, todo es adverso, todo está en su contra. Y recordarán que cuando María y José pues reciben al Señor en esta tierra, vienen los magos a visitarlo y todos ellos, y un ángel les dice, huyan a Egipto, porque Herodes está tratando de matar a todos los primogénitos. ¿Se acuerdan que les pregunta a los magos, a ver, vienen a adorar a ese Mesías, ¿dónde está? Y los magos dicen, vámonos, porque quiere hacer algo malo. Entonces, cuando dice que él surgirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca, nos habla de toda esa adversidad que sufrió el Mesías cuando estuvo sobre la tierra. Y dice ahí, no hay parecer en él ni hermosura. Esta frase, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Es decir, no va a tener un atractivo que nos haga desearlo. Recuerden que una característica de cuando elegían a un rey, se acordarán cuando Samuel le dice el Señor, ya no quiero a Saúl, ¿sí? Saúl ya lo quité y ahora Samuel, venme a ungir al nuevo rey. Y va ahí con la familia de David y entonces
al primero que alcanzan a ver es a Eliab. Eliab era el hermano mayor de David. Y llega Samuel y lo ve grande, fornido, güero, ¿verdad? No nos dice si era de ojo verde, pero yo así me lo imagino, grandote el hombre, ¿no? Así como superhéroe de película de Hollywood. Y Samuel dice, ya, aquí está, es este. Y el Señor le contesta, ¿sabes qué? Que no te fijes en el exterior. Porque Jehová, ¿qué ve? Ve el interior. 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor le dice, no es Eliab, aunque lo veas grandote, fuerte. Y de repente por ahí aparece David, falta uno de los hijos, ¿verdad? Y le dicen, ahí está David. Y resulta ser que David también está guapo, ¿ya? También está rubio, también está bien. Y le dice el Señor a Samuel, es él, porque yo no miro lo exterior, yo miro el corazón. Y más adelante, en Hechos 13:22, se nos va a decir que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Saúl era un hombre conforme al corazón del pueblo. Ellos lo habían escogido. Pero David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Aquí se nos dice, regresemos a Isaías 53, que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin un atractivo que nos haga desearlo. Es decir, nos está hablando de estos adjetivos de no hay parecer en él ni hermosura. No iba a haber nada, al contrario, iba a ser repulsivo, ¿verdad? Su estado físico después de su tortura provocaría más repulsión que atracción. En ocasiones, en muchas ciudades en las que uno puede andar, llega a ver a gente que pide dinero, pide alguna ayuda, y en ocasiones algunos tienen la estrategia de enseñar su deformación o su herida para pues tocarte el corazón, ¿verdad? Y a lo mejor si tiene un pie maltratado, mayugado, te lo enseñan para que pues tú busques ahí dar algo. Bueno, generalmente nos generan cierta repulsión. Si no somos doctores, si no somos personas que estemos familiarizados con esas malformaciones físicas o esas enfermedades, pues nos genera repulsión. ¿Cuánta gente no hay que ve tantita sangre y se desmaya? ¿No? Entonces, aquí se nos dice que iba a tener tal apariencia que en lugar de que dijeran, ¡ay, Jesucristo! Mejor me voy, ni me le acerco, ¿no? Porque iba a estar completamente feo. Calvino dijo que esta imagen de la repulsión por el feo estado del Señor Jesucristo después de que haber sido golpeado, encaja perfectamente con la iglesia de hoy en día. Y dice, los creyentes, ¿verdad? O los incrédulos más bien, sienten más repulsión de la iglesia que atracción, porque no la ven de nada agradable. ¿Cómo la ven? La ven, no, pues es que si vas a la iglesia te van a querer controlar. Les he dicho que de nuestra iglesia dicen, no, es que ahí son muy legalistas, ¿verdad? No entienden ni siquiera lo que es el legalismo. Pero la gente tiene más repulsión de la iglesia que un atractivo. Y esta tal vez sea la razón por qué la iglesia católico romana pues se dedicó a hacer grandes edificios, ¿no? Con oro adentro, para que entonces fueran atractivos, ¿verdad? Pero el evangelio no puede hacerse atractivo a nadie. Por eso cuando algunos dicen, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, y si te haces cristiano todo va a ser bendición en tu vida, no conocen el evangelio. Porque muchos de nosotros podemos constatar que cuando nos convertimos a Cristo, en lugar de que se nos acabaran los problemas, empezaron más problemas. ¿Por qué? Porque ahora ya no encajamos con el mundo. Entonces el Señor presenta hacia la iglesia sin atractivo,
¿verdad? Porque ¿quiénes son los que verdaderamente van a venir a él? ¿Quiénes son? El mismo Pedro, ¿se acuerdan cómo Pedro ahí a la hora que llegan a capturar al Señor y ya lo están torturando y vienen y le dicen a Pedro, ¿tú andabas con ellos? No, yo ni lo conozco. ¿Sí? El mismo Pedro tuvo esa repulsión hacia el Señor, tal vez no por su físico, pero sí por las consecuencias que iba a traer el estar ahí. La iglesia también así es repulsiva a muchas personas. No, si me uno a ellos va a estar peor. ¿Se acuerdan ahí en Hechos 5, después de que Zafira y Ananías caen muertos? De los que estaban ahí, muchos no se querían juntar con los cristianos porque vieron que esto era cosa seria. En la idea, en la mentalidad judía de aquella época, pues un rey tenía que tener un atractivo físico muy grande. Y es por eso que el Señor les dice, ¿saben qué? Él viene sin parecer ni hermosura, y dice, y le veremos sin atractivo, ¿verdad? Sin un atractivo que Él tenga para que nosotros le podamos desear. Y fíjense, peligros que tiene muchas veces la iglesia, peligros que vivimos como iglesia. Si tenemos beneficios en la iglesia, la gente viene. Por ahí algún pastor nos platicaba que él decidió que cada vez que alguien entrara a su iglesia, darle despensa, darle comida, en fin, otorgarle cualquier beneficio. Y dice que se llenó la iglesia. ¿Sí? Y entonces dijo, bueno, pero ya no tenemos dinero para seguirles dando tantos beneficios. Entonces quitaron los beneficios, se vació la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué iba la gente? Por un beneficio. Y aquí, por eso dice que hay que verle sin atractivo, dice, sin que tenga un atractivo que nosotros podamos desear. Entonces los incrédulos no creen, porque el Señor ciega sus ojos, pero también no pueden comprender cómo esto, cómo el Señor Jesucristo, cómo la iglesia puede darles un beneficio eterno. Porque acuérdense, el beneficio que tenemos aquí es eterno. Nuestras bendiciones son espirituales y están en las regiones celestes. Entonces los incrédulos no creen, los incrédulos no entienden, pero los incrédulos tampoco lo valoran. Versículo 3, Isaías 53. Dice ahí en Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El profeta lo ve como ya realizado, acuérdense. Y esta segunda parte del versículo, y como que escondimos de él su rostro, lo ve como ya un hecho también. Nosotros escondimos el rostro de él. Algunos dicen, bueno, yo no estuve presente en la muerte. Recuerda que todos nosotros estuvimos presentes en la muerte de Cristo, porque es en su muerte que también obtuvimos la salvación. Si no estuviste presente en la muerte de Cristo, ¿verdad? Tampoco tienes la salvación. Y noten, estos que escondimos el rostro son también esos que dicen, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, todos nosotros, todos los que hemos creído, estuvimos ahí. Y dice ahí, despreciado y desechado entre los hombres. El conjunto de palabras habla de no prestarle la más mínima atención. No prestarle la más mínima atención, menospreciarlo o bien considerarlo como muy poco. ¿Cómo va? Es ser cristiano. Ir a la iglesia. ¿Para qué? Ay, te engañaron. ¿Sí? Ya alguien ¿quién fue el que te engañó? ¿Verdad? Te convencieron y te tienen ahí controlado, ¿verdad? Yo a la iglesia por nada voy, ¿verdad? O sea, menospreciada. ¿Se acordarán cuando David se va a enfrentar a Goliat? Dicen que era pequeño, Goliat medía casi 3 metros. Le ponen toda la armadura a David y ven que no se puede mover con la armadura y les dicen, no, ¿saben qué? Yo nada más con mi onda puedo con ese gigante. Y cuando lo ve este filisteo, 1 Samuel 17:42, dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer.
Y, o sea, Goliat dijo, ¿y eso? O sea, si pude con todo su ejército y están huyendo, ni siquiera se quieren acercar a mí, y me traen a este chiquitito, güerito, muy bonito, sí, me va a hacer algo, ¿eh? ¿Cómo no? Y dice ahí que le tuvo en poco. Le tuvo en poco, esa es la idea. No lo vio como suficiente para él, Goliat. Y dice aquí que fue desechado y despreciado entre los hombres. O sea, los hombres lo tienen en poco. Y noten, dice ahí en Juan 1, versículos 11 y 12, se los leo, se van a acordar de él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Muchos lo consideran muy poco. No tenía valor. No es suficiente. ¿Cómo nos va a dar la salvación? ¿Qué querían ver los judíos? Un rey poderoso, un rey grande, ¿verdad? Y que viniera y ejerciera el poder sobre todas las naciones. Y no, por el contrario, vino a sufrir. Ellos lo desecharon, no le recibieron. Y desde este rechazo debió comenzar el dolor del Señor Jesucristo. Y miren, los que tenemos hijos, ¿verdad? Y vemos a veces que su comportamiento no es el más piadoso, nos duele porque quisiéramos ver a nuestros hijos que crecen, ¿verdad? En el conocimiento del Señor y todo, pero desde ahí le debió haber dolido al Señor y no solo fue un dolor íntimo, no solamente fue un dolor de corazón personal en el que el Señor lo sufriera de manera interna. Dice ahí que fue varón de dolores. Fue maltratado física y emocionalmente. Física y emocionalmente, y a muchos no les interesó. No les importó lo que estaba pasando ahí. Y aún le añade, vean cómo dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto nos habla de como cuando alguien pudiera decir, no, pues tú eres muy experimentado en computación, tú eres muy experimentado en ventas, ¿verdad? Tú eres muy experimentado en tal o cual cosa. Él fue experimentado en quebranto. Fue maltratado de tal manera, fue maltratado al grado que su dolor se dejó de sentir, porque ya le dolía tanto que ya no sabía ni dónde le dolía. Y eso fue lo que hizo ser experimentado en quebranto. Pero noten, este sufrimiento era crucial en su vida. Esto era también crucial para poder comprender que tenía que pasar por ese sufrimiento en la cruz, porque lo hemos dicho, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Qué estaba haciendo Cristo al sufrir todo eso? Perdonándonos nuestros pecados. Podríamos decir que Él estuvo familiarizado con el quebranto y dijo, es lo que tengo que hacer. No me queda otra opción si quiero salvar a mis elegidos. Dice finalmente en nuestro versículo 3, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. La idea, como les dije hace un rato, la puede representar Pedro cuando lo negó, ¿verdad? Él volteó su rostro, el Señor dijo, no, ni lo conozco, no sé ni quién sea. Pero en la actualidad, como dije, pues mucha gente tiene esa repulsión hacia la iglesia. Él fue tan destrozado en su aspecto físico que pues lo volteaban a ver y era completamente desagradable. No era algo atractivo, como si tuviera una enfermedad repulsiva. Y es la misma incredulidad de nuestros días. La gente no quiere tomar en cuenta el cristianismo y se aleja como si fuera repulsivo. Solo aquellos a quien Dios quiere les da entendimiento y son capaces de valorar a Cristo en su iglesia. Esto nos debe de dar muchísima paz, hermanos, muchísima tranquilidad. Tus conocidos, tus familiares no llegan al cristianismo, ¿por qué? Pues porque Dios no les abre el entendimiento.
No se trata de que tú les digas, en ocasiones vienen y nos dicen, pastor, usted háblele para ver si a usted le hace caso. Mira, no se convertirán ni aunque se levantara alguien de la tumba y les fuera a predicar. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, si es un elegido, tú haz que responda ya a tu anuncio del evangelio, porque de otra manera seguirá sufriendo en su vida. ¿Hasta qué? Hasta que responda positivamente al evangelio, porque tú lo elegiste. Queremos que cada uno de los que nos escuchan de cualquier forma, de manera presencial, por los medios electrónicos, ¿verdad? En Facebook y en YouTube y por todos lados, que todo mundo pudiera reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y noten, sabemos que la gracia de Dios es la que nos lleva a tener una respuesta correcta. Y miren, muchos dicen cosas muy bonitas y agradables acerca de Jesucristo. Muchos están de acuerdo con la ética y el comportamiento de Cristo. Muchos están de acuerdo con la enseñanza que hay dentro de la iglesia. Muchos incluso creen que es más conveniente para la esposa que para él. Sí, tú ve allá a la iglesia. Es bueno para ti, yo aquí me quedo, ¿verdad? O viceversa, también hay otros casos en los que las esposas, pues sí, ve tu marido, yo acá me quedo, para ti sí es bueno, ¿verdad? Creen en todo eso, pero ¿sabes qué? Lo que tienen que reconocer del Señor, lo que tienen que reconocer que son pecadores delante de Él. Lo que merecen es la muerte eterna, un futuro de castigo eterno por no querer responder al llamamiento que Jesucristo les hace. Y nota, si nos salvamos, todo es por la gracia de Dios. Y los que se van al infierno, todo es responsabilidad de ellos. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo, pero es lo que la Biblia enseña. Si alguien se va al infierno es porque él fue responsable de su vida y se fue al infierno. Ninguno, como ya lo dije, está diciendo, Señor, yo quería venir a ti, tú no me elegiste. Ni uno solo hay así. Es muy triste, ¿verdad?, que algunos tratan de hacer atractivo el cristianismo para que mucha gente venga, pero el cristianismo no es atractivo desde el punto de vista humano. Hay que arrepentirse de los pecados, hay que tener un cambio de vida radical y total, hay que manifestarlo en la vida diaria. No se trata solamente del domingo, no se trata de escuchar una o muchas predicaciones por internet y ya cumplí. Se trata de poner por obra, pero eso se trata de que haya un reconocimiento de lo pecadores que somos. Ser cristiano es vivir cada día luchando en contra del pecado que nos quiere dominar. Y esa lucha también abarca que nos alejemos del mundo y sus deseos, que nosotros busquemos solamente obedecer a Dios y buscar actuar como Él nos manda. Pero ¿saben qué va a pasar? Los rechazados vamos a ser nosotros. Y eso pasa. Si tú tienes un comportamiento cristiano adecuado conforme a la palabra de Dios, la gente te va a rechazar. La gente no va a querer tratar contigo y la gente nos rechaza a nosotros, como aquí dice el capítulo 53 de Isaías, que cuando estuviera presente sobre la tierra el Señor Jesucristo, lo despreciarían y no querrían nada con Él. Si tú que nos ves, ¿verdad? Si tú que nos escuchas, escuchas hoy el llamado que te hace el Señor Jesucristo, puedes responder positivamente si eres elegido. Puedes responder positivamente si tienes el Espíritu Santo. Pero también puedes rechazarlo voluntariamente. Puedes rechazarlo porque no te gusta ni te atrae nada de lo que te ofrece el Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué te va a corresponder? El castigo eterno. No desprecies al que te hace el llamado hoy, no desprecies a Cristo, que lo único que quiere es darte salvación para vida eterna, pero se requiere de tu arrepentimiento. Y recuerden que es el arrepentimiento, cambio de dirección. Iba yo en esta dirección,
ahora me dirijo a esta. Iba yo en el camino del mal, ahora voy por el camino del bien. Iba yo a la depravación, ahora me voy hacia la santificación. Ese es el arrepentimiento, un cambio de giro. No es nada más decir, Señor, perdón, y sigo en el camino que yo quería seguir. No desprecies al que murió en tu lugar. No lo veas como algo repulsivo. Velo como algo agradable, porque de otra manera, pues serás como estos incrédulos que no creen, que no entienden y que no valoran al Señor. Inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Padre bendito, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque tu gracia cayó sobre nosotros. Gracias, Señor, porque de otra manera estaríamos destinados al lago de fuego eternamente. Mucha gente no lo cree. Mucha gente, Padre, cree que van a ir a divertirse al infierno. Pero, Padre, nosotros que entendemos, no te queremos menospreciar, queremos valorarte, queremos tomarte en cuenta siempre, todos los días de nuestra vida, porque, Señor, eso es lo que marca un corazón agradecido hacia ti. Ayúdanos, Padre, porque de otra manera es casi imposible, y te rogamos por los que aún no te conocen, por esos elegidos que aún no te conocen, por esos a los que tú tienes que abrir el corazón para que atiendan las palabras de nuestro evangelio, para que ellos comprendan cuando nosotros vayamos a hablarles que tú los elegiste antes de la fundación del mundo. Y Señor, que todo esto sea para tu honra y para tu gloria. Amén.